Hunter, hombre adinerado, aborda un jet privado con su nueva novia, listo para un fin de semana romántico. Cuando finalmente ve quién está pilotando, su sangre se congela. Era su exnovia, a quien abandonó sin explicación. Lo que sucede a continuación revela un pasado que trató de enterrar. 3 minutos para el despegue, señor, anunció la azafata, mientras Miguel de la Cruz observaba al técnico hacer los últimos ajustes al motor del jet desde la ventana. Justo en ese momento, su teléfono vibró con un mensaje anónimo. Ella está en la cabina, y también tu hijo. El empresario se atragantó con un sorbo de champán, sintiendo el líquido quemarle la garganta. Imposible, murmuró, mirando a Isabel, que se retocaba el lápiz labial, ajena al tsunami emocional que esas 7 palabras habían desatado. Ignorando las protestas de la tripulación, Miguel se levantó de un impulso y corrió por el lujoso pasillo. Abrió la puerta de la cabina con una fuerza innecesaria, solo para quedarse helado ante la vista que cambiaría su vida para siempre. Julieta, la mujer que había abandonado 5 años atrás, estaba al mando de los controles, con la misma precisión con la que una vez había tocado su corazón. Y a su lado, con un mini uniforme de piloto, había un niño que era su perfecto reflejo en miniatura. El tiempo pareció suspenderse en ese instante. El rugido de los motores, las señales electrónicas del panel de control, todo desapareció ante el ensordecedor silencio de ese encuentro imposible. Miguel sintió que su sangre se congelaba en sus venas, mientras su cerebro luchaba por procesar la escena ante él. Señor, debo pedirle que regrese a su asiento. Estamos en proceso de despegue. Julieta habló con una calma profesional que contrastaba violentamente con la tormenta en sus ojos verdes. Ningún temblor en su voz traicionaba el huracán emocional que seguramente la estaba consumiendo por dentro. El niño se dio la vuelta, curioso. Sus grandes ojos marrones, los mismos ojos de Miguel, brillando con inocencia y entusiasmo. «Hola, soy Leo. ¿Te gustan los aviones? Este es mi favorito», dijo, mostrando un modelo en miniatura de un avión. Yo... Por primera vez en su vida, Miguel de la Cruz, el magnate inmobiliario conocido por su elocuencia en cualquier situación, se quedó completamente sin palabras. «Señor», apareció una azafata, Carla, detrás de él. «Debo insistir en que regrese a su asiento para el despegue». «Claro», murmuró automáticamente, su mirada aún fija en el niño que sonreía inocentemente. «Claro». Tropezando por el pasillo, Miguel regresó a su asiento, su cuerpo en piloto automático, mientras su mente giraba en un torbellino. Esos ojos, esa barbilla, incluso la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, no había ninguna duda posible. «Cariño, ¿qué pasó? Estás tan pálido como si hubieras visto un fantasma». Isabel le tocó el brazo, su preocupación evidente en su rostro perfecto. ¿Un fantasma? Sí, eso era exactamente. El fantasma de su pasado, de decisiones tomadas con la frialdad calculada que siempre había guiado su vida. El fantasma de una relación que había decidido terminar con una simple nota, sin mirar atrás, sin considerar las consecuencias más allá de su propio confort emocional. «No es nada», mintió con voz ronca. «Solo un ligero vértigo». El sistema de comunicación de la aeronave emitió un suave ruido antes de que la voz controlada de Julieta llenara la cabina. «Señoras y señores, les habla su capitana. Bienvenidos a bordo. Se espera que nuestro vuelo a Fernando de Noronha dure 2 horas y 40 minutos. El clima es perfecto para volar, con cielo despejado en toda la ruta. Por favor,
Mantengan sus cinturones de seguridad abrochados durante el despegue. Relájense y tengan ahí. Tengan un excelente vuelo. Miguel cerró los ojos, cada palabra de ella penetrándolo como agujas. Capitana. Claro que se había convertido en piloto. Julieta siempre había sido brillante, decidida, capaz de conquistar lo que deseara. Una talentosa ingeniera aeroespacial. Hablaba de aviación con pasión, incluso cuando él condescendientemente sugirió que era solo un pasatiempo. El jet aceleró por la pista, presionándolo contra su asiento. A medida que la aeronave ganaba altitud, Miguel sintió que su mundo perfectamente controlado se precipitaba en caída libre. ¿Quién envió ese mensaje? La pregunta se formó en su mente, haciéndolo revisar su teléfono nuevamente. Número desconocido, sin identificación. ¿Cómo podría alguien saberlo? ¿Cómo podría alguien predecir este encuentro imposible? Brindemos por nuestro fin de semana, sugirió Isabel, ya recuperada de su momentánea preocupación, sirviendo 2 copas del champán Dom Perignon que la azafata acababa de traer. Miguel asintió mecánicamente, su mirada aún perdida en el vacío, mientras sus dedos tocaban el pequeño objeto en el bolsillo interior de su chaqueta. Los anillos de compromiso que tenía la intención de usar para sellar un futuro que en los últimos 5 minutos se había vuelto terriblemente incierto. Por nosotros, levantó su copa, sus ojos brillando de anticipación. A los 25 años, Isabel representaba todo lo que él valoraba. Belleza, juventud, una ausencia de complicaciones emocionales y una admiración casi reverencial por su posición y poder. Por nosotros, respondió automáticamente, el líquido burbujeante bajando por su garganta sin sabor. Durante la siguiente hora, Miguel fingió trabajar en su tableta, números y gráficos bailando sin sentido ante sus ojos, mientras su mente reconstruía fragmentos del pasado. Recordó su última noche con Julieta, su discusión sobre el compromiso, sobre construir algo real juntos. Recordó su propio pánico silencioso ante la perspectiva de la vulnerabilidad emocional, la fría decisión de cortar todos los lazos, de simplemente desaparecer. Estamos encontrando una ligera turbulencia. La voz de Julieta sonó de nuevo en el sistema de comunicación. Por favor, mantengan sus cinturones de seguridad abrochados hasta que la señal se apague. La aeronave se sacudió ligeramente, reflejando la agitación interior de Miguel. Isabel le agarró el brazo, su miedo a volar de repente visible en su rostro, impecablemente maquillado. «Está todo bien», la tranquilizó mecánicamente, las palabras sonando vacías. Nada estaba bien, nada volvería a estarlo. «Señor de la Cruz», la azafata se acercó discretamente después de unos minutos. «La capitana solicita su presencia en la cabina, si es posible». Miguel sintió que se le revolvía el estómago. Isabel levantó las cejas, intrigada. ¿Desde cuándo los pilotos llaman a los pasajeros a la cabina durante los vuelos? Debe ser por la hora de llegada, improvisó, desabrochándose el cinturón de seguridad. Regreso en 1 minuto. Cada paso hacia la cabina pareció durar una eternidad. El lujoso pasillo del jet, que siempre había representado su éxito y poder, ahora parecía un túnel estrecho que conducía a una inevitable confrontación con las consecuencias de sus elecciones. Al entrar en la cabina, encontró solo a Leo, todavía jugando con su avión de juguete. El niño sonrió al verlo. «Mami dijo que esperara aquí porque necesitaba revisar algo en la parte de atrás. ¿Quieres ver mi colección de aviones?» El niño abrió una pequeña mochila colorida, revelando miniaturas cuidadosamente organizadas. Miguel se sentó lentamente en el asiento del copiloto, observando a ese niño, su hijo,
con una mezcla de fascinación y terror. ¿Cómo era posible que este pequeño ser existiera sin que él lo supiera? ¿Cómo era posible que algo tan significativo pudiera ocurrir en un mundo que siempre creyó que controlaba por completo? «Este es mi favorito», continuó Leo, ajeno a la agitación emocional del hombre a su lado. «Es un Boeing 787 Dreamliner. Mami dijo que un día pilotaremos uno de verdad juntos». «¿Tu mamá es una buena piloto?», preguntó Miguel, su voz casi un susurro. «La mejor del mundo». El entusiasmo del niño era contagioso. «Sabe todo sobre aviones y también me enseña matemáticas y física. Voy a ser piloto como ella cuando sea grande». La puerta de la cabina se abrió y Julieta regresó. Su mirada se encontró con la de Miguel por un breve momento antes de volver a los instrumentos. «Leo, cariño, Carla te llevará a ver el resto del avión, ¿de acuerdo? Necesito hablar con el señor de la Cruz». El niño asintió animadamente, recogiendo sus aviones antes de seguir a la azafata. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la cabina se volvió casi tangible. «Él no lo sabe», Julieta finalmente habló, sus ojos fijos en el panel de control. «Para él, su papá es un piloto que trabaja en rutas internacionales y no puede estar presente». «¿Por qué no me lo dijiste?», cuestionó Miguel, su voz temblando de emoción contenida. «¿Decírtelo?». Ella finalmente se giró para mirarlo. Al hombre que desapareció dejando solo una nota, que bloqueó mi número, que instruyó a sus empleados para que me dijeran que se había mudado a otro país. Miguel no tenía respuesta. Por primera vez, vio la magnitud de sus acciones a través de los ojos de otra persona. «Me enteré de que estaba embarazada 3 semanas después de que te fuiste», continuó, su voz controlada, profesional, «y decidí que mi hijo merecía más que un padre que no quería ser encontrado». El avión se sacudió de nuevo con más turbulencia, reflejando la agitación interna de Miguel. «¿Y este encuentro es una coincidencia?». Una leve sonrisa apareció en los labios de Julieta. «¿Crees en las coincidencias, Miguel? En un mundo con miles de pilotos y cientos de compañías de aviación ejecutiva». Antes de que pudiera responder, el panel emitió una alerta que exigía la atención de Julieta. «Por favor, regrese a su asiento. Tenemos un problema técnico que resolver». «¿Y qué clase de problema?». La preocupación era evidente en su voz. «Nada de lo que tu preciosa novia modelo deba preocuparse», respondió Julieta, la primera señal de emoción en su voz, perfectamente controlada. «Solo una falla en el sistema hidráulico secundario. Tendremos que hacer un aterrizaje no programado para una revisión». Miguel se puso de pie, atónito. «¿Dónde?». «Casimiro de Abreu», respondió ella, ajustando algunos controles. «Un pequeño pueblo en el interior del estado de Río de Janeiro. Tiene una buena pista y excelentes mecánicos». Al mencionar el nombre de la ciudad, sus ojos se encontraron con los de él de nuevo, y Miguel entendió. No era solo cualquier ciudad con una pista adecuada, era donde Julieta estaba viviendo, donde su hijo estaba creciendo. «Esto no es una coincidencia, ¿verdad?», murmuró, la comprensión finalmente formándose. La mirada de Julieta fue ilegible cuando respondió. «La vida rara vez nos da segundas oportunidades, Miguel. Lo que hacemos con ellas es nuestra elección». Mientras regresaba a su asiento, sintiendo que el avión comenzaba un suave descenso, Miguel volvió a leer el misterioso mensaje en su teléfono. «Ella está en la cabina. Y también tu hijo». ¿Quién podría haber sabido? ¿Quién estaría orquestando este encuentro imposible? Miró a Isabel, distraída con una revista de moda, completamente ajena al terremoto emocional que estaba redefiniendo el paisaje de su vida.
Los anillos en su bolsillo parecían pesar toneladas ahora, mientras el jet descendía hacia un pequeño pueblo que, él intuía, cambiaría su destino para siempre. ¿Algún problema?, preguntó Isabel, notando su expresión perturbada. «Cambio de planes», respondió él, su voz extrañamente tranquila, considerando el caos interno. «Tendremos que hacer una parada técnica antes de ir al resort». La señal de aterrizaje se encendió y la voz de Julieta, profesional y controlada, llenó la cabina por última vez. «Señoras y señores, comenzaremos nuestro procedimiento de descenso para el aeropuerto regional de Casimiro de Abreu. Debido a razones técnicas, haremos una parada no programada. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con sus cinturones de seguridad abrochados. Gracias por su comprensión. Miguel de la Cruz». El hombre que construyó un imperio inmobiliario, planeando cada movimiento con precisión milimétrica, que nunca dejó nada al azar. Ahora se encontraba completamente a la deriva, descendiendo hacia un futuro que no podía predecir ni controlar. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía todas las respuestas se quedó completamente sin palabras ante la pregunta más importante que jamás había enfrentado. ¿Cómo ser un padre para un hijo que no sabía que existía? El pequeño aeropuerto de Casimiro de Abreu era poco más que una pista de hormigón, con un modesto hangar y una sala de espera improvisada. Cuando se colocaron las escaleras del jet y se abrió la puerta, Miguel sintió el calor húmedo del interior del estado de Río de Janeiro envolverlo como una premonición. El sol implacable del mediodía se reflejaba en el asfalto, creando ondas de calor que distorsionaban el paisaje montañoso en el fondo. «Bienvenidos a Casimiro de Abreu», anunció Julieta al grupo, su voz profesional contrastando con la intensidad de su mirada cuando se encontró brevemente con la de Miguel. «Lamentablemente, necesitaremos algunas horas para el mantenimiento. El problema con el sistema hidráulico secundario requiere piezas que están siendo traídas desde Río. Les recomiendo que aprovechen para ver la ciudad o descansar en el hotel local». Hotel local. Isabel no pudo ocultar el horror en su voz, sus ojos escaneando el paisaje campestre con evidente incomodidad. «¿Qué clase de lugar es este?». Miguel observó al pequeño Leo bajar saltando las escaleras, la energía del niño en total contraste con la tensión palpable entre los adultos. El niño agarró la mano de Julieta con fuerza, mirando todo a su alrededor con la curiosidad insaciable típica de un niño de 5 años. «Mami, ¿podemos ir a ver los aviones en el hangar antes de irnos a casa?», preguntó el pequeño, tirando ligeramente de la manga de su uniforme. «Casa». La palabra resonó en la mente de Miguel. Este lugar era su hogar. Su hijo había crecido aquí, lejos de él, construyendo recuerdos de los que nunca sería parte. «Tenemos invitados hoy, cariño», respondió Julieta, acariciando el cabello del niño. «Necesitamos ser buenos anfitriones. ¿El señor de la Cruz y la señorita van a nuestra casa?». El entusiasmo en la voz del niño hizo que a Miguel le doliera el corazón. «¿Puedo mostrarles mi colección completa de aviones?». Antes de que Julieta pudiera responder, un hombre mayor se acercó, caminando con la ayuda de un bastón tallado. Sus ojos astutos examinaron al grupo por un momento antes de que se le formara una sonrisa cálida. «Abuelo Carlos». Leo corrió hacia el anciano, quien lo levantó con una fuerza sorprendente para su aparente edad. «Estos son nuestros pasajeros», explicó Julieta, manteniendo su compostura profesional. «El señor Miguel de la Cruz y la señorita Isabel Montero. Tenemos un problema técnico y necesitaremos quedarnos hasta mañana». Los ojos del anciano Carlos se fijaron en Miguel con una intensidad desconcertante.
como si viera mucho más allá de la fachada pulida del empresario. De la Cruz, repitió lentamente. El famoso empresario inmobiliario. Qué coincidencia tan interesante. No había nada casual en su tono, y Miguel inmediatamente se dio cuenta de que el anciano sabía exactamente quién era él, y lo que representaba en las vidas de Julieta y Leo. Bueno, no podemos dejar a nuestros visitantes sin un alojamiento adecuado, continuó Carlos. Nuestra casa de huéspedes está a su disposición, aunque no es tan lujosa como los hoteles a los que deben estar acostumbrados. ¿Casa de huéspedes? Isabel susurró a Miguel, su disgusto evidente. Aprecio la oferta, respondió Miguel, sintiéndose extrañamente vulnerable bajo la mirada penetrante del anciano. Pero no queremos molestar. Debe haber un hotel en la ciudad. El único hotel está en renovación, sonrió Carlos, un brillo de diversión en sus ojos. Nuestra casa de huéspedes es pequeña pero cómoda, y está cerca del taller del mecánico, lo que facilitará las cosas cuando lleguen las piezas. Miguel se dio cuenta de la trampa sutilmente construida. No había coincidencias allí, desde la falla técnica hasta la única opción de alojamiento disponible. «El abuelo hace el mejor desayuno del mundo», exclamó Leo, colgando del cuello del anciano. «Y hay un lago donde podemos ver tortugas». «Parece que no tenemos mucha opción», concedió Miguel, tratando de ignorar la mirada furiosa de Isabel. 20 minutos después, un viejo camión se estacionó frente a una encantadora casa colonial, convertida en casa de huéspedes. Jardines bien cuidados enmarcaban el edificio centenario, y el aroma a jazmín llenaba el aire. En el fondo, un lago sereno reflejaba el cielo azul, y las verdes montañas completaban el paisaje bucólico. «Bienvenidos a la casa de huéspedes Blue Horizon», anunció Carlos, guiándolos a través del porche de madera pulida. «Solo tenemos 5 suites, pero todas tienen vista al lago o a las montañas». El interior era una combinación armoniosa de antigüedades preservadas y comodidades modernas discretamente integradas. Fotografías en blanco y negro decoraban las paredes, contando la historia de la región y la familia. «Es encantador», comentó Isabel, claramente decepcionada, pero tratando de ser educada. Leo tiró de la mano de Miguel, tomándolo por sorpresa. «Ven a ver mi habitación. Tiene una pared entera de aviones». Miguel le lanzó una mirada inquisitiva a Julieta, quien le dio un ligero asentimiento, autorizándolo a seguir al niño. El pasillo por el que caminaron estaba decorado con más fotos antiguas, muchas de ellas mostrando a una Julieta más joven, algunas con un anciano en uniforme de piloto, a quien Miguel supuso que era el abuelo de Julieta. La habitación de Leo era un sueño de aviación en miniatura. Una pared entera se había transformado en un cielo, con nubes pintadas a mano y docenas de modelos de aviones colgados a diferentes altitudes. Una cama en forma de cabina dominaba el centro, y los estantes mostraban libros infantiles sobre aviación, muchos en inglés y español. «Este soy yo cuando sea grande». Leo señaló un póster de un piloto frente a un Boeing 787. «Voy a volar por todo el mundo, como mi papá». Miguel sintió que su corazón se saltaba a un latido. «¿Tu papá?» «Es un piloto internacional», respondió Leo con orgullo inocente. «Mami dice que vuela tan lejos y por tanto tiempo que no puede visitarnos. Pero un día, cuando yo también sea piloto, lo encontraré en el cielo». La simplicidad de la explicación, la pureza de la esperanza en los ojos del niño, golpeó a Miguel como un puñetazo físico. ¿En qué clase de hombre se había convertido para que Julieta necesitara crear esta historia? ¿En qué clase de hombre sería ahora ante esta revelación?
Estoy seguro de que lo harás, logró decir con voz temblorosa. Leo, Julieta apareció en la puerta, su mirada cautelosa. Hora de almorzar, cariño. Ve a lavarte las manos. El niño salió corriendo, dejando a Miguel y Julieta solos en la habitación, llena de sueños de la infancia. «¿Le dijiste que su papá es un piloto?», murmuró Miguel, no como una acusación, sino como una dolorosa observación. «Me pareció apropiado», respondió ella, cruzando los brazos a la defensiva. «Ha amado los aviones desde que era pequeño. Debe estar en la sangre». «Julieta, yo...» «No», ella interrumpió, su voz baja pero firme. «Aquí no, ahora no. Tenemos un almuerzo que sobrevivir con tu hijo y tu novia en la misma mesa. Un drama a la vez, Miguel». Ella tenía razón, como siempre. Julieta siempre había sido la sensata, la que pensaba 3 pasos por delante, mientras que él solo reaccionaba. El almuerzo se sirvió en el porche trasero, con vistas al lago. La mesa estaba puesta con una elegancia sencilla. Un mantel de lino, vajilla antigua, cubiertos de plata pulida. Carlos presidía en la cabecera de la mesa, con Leo a su lado. Julieta se sentó junto a su hijo, mientras Miguel e Isabel ocupaban el lado opuesto. «Espero que les guste la comida casera», comentó Carlos, mientras una mujer de mediana edad servía una sopa de verduras humeante. «La señorita Celia ha sido nuestra cocinera durante 30 años». «Está deliciosa», comentó Miguel, sinceramente después de la primera cucharada, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que había apreciado algo tan simple como una sopa casera? «Entonces, señor de la Cruz», Carlos comenzó la conversación después de unos minutos de silencio incómodo. «¿Cómo conoció a nuestra Julieta?». Miguel casi se atragantó con su pan, mientras Isabel levantaba las cejas, claramente interesada en la respuesta. «Nos conocimos en un evento de ingeniería aeroespacial», respondió Julieta rápidamente. «El señor de la Cruz estaba invirtiendo en un proyecto de aeropuerto privado». «Ah, sí», sonrió Carlos, sin dejarse convencer por la media verdad. «Y ahora se reencuentran años después. El destino tiene formas curiosas». «¿Cree en el destino?», preguntó Isabel, intentando participar en la conversación. «Creo en las consecuencias», respondió el anciano, sus ojos fijos en Miguel. «Cada elección que hacemos crea ondas que eventualmente regresan a nuestra orilla, sin importar cuán lejos nademos para evitarlas». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y la voz ocasional de Leo, ajeno a la tensión entre los adultos, relatando animadamente su día en la escuela. Después del postre, un pudín de calabaza con canela, que Miguel se sorprendió de disfrutar, Carlos sugirió que descansaran un poco antes de la cena. «Las suites están listas. Me imagino que están cansados del viaje». En realidad, Isabel se levantó con gracia. «Me encantaría ver un poco de la ciudad. Miguel, ¿te importaría acompañarme?». Antes de que él pudiera responder, Leo intervino con entusiasmo. «¿Puedo mostrarles la ciudad? Conozco todos los lugares geniales». La mirada de pánico que Miguel le lanzó a Julieta fue recibida con una ligera sonrisa desafiante. «Sería educativo para Leo servir como guía», comentó ella casualmente. «Si no les importa, por supuesto. Yo...». Miguel comenzó, mirando a Isabel, quien claramente no estaba entusiasmada con la idea. «Iré con ustedes», decidió Julieta. «Hay lugares que Leo no conoce bien todavía. Podemos mostrarles el mirador y la iglesia histórica». La pequeña excursión por el pueblo rural se convirtió en un extraño viaje emocional para Miguel. Ver a Leo correr por delante, señalando con entusiasmo detalles que solo un niño notaría,
con Julieta caminando en silencio a su lado, creó una perturbadora ilusión de vida familiar que nunca existió. Isabel, notando la extraña dinámica, se distanció sutilmente, fingiendo interés en los escaparates de las pequeñas tiendas de artesanía. «Es extraordinario», comentó Miguel en voz baja, viendo a Leo explicarle a una visiblemente incómoda Isabel cómo funcionaban los viejos relojes en la torre de la iglesia. «Lo es», estuvo de acuerdo Julieta. A pesar de ti, la dureza de las palabras contrastaba con la suavidad de su voz. «Julieta, yo no lo sabía». «¿Habría hecho una diferencia?», ella interrumpió, finalmente mirándolo directamente. «Si hubieras sabido que estaba embarazada cuando decidiste irte dejando solo una nota y desaparecer». La pregunta colgaba entre ellos, pesada como el aire húmedo antes de una tormenta. Miguel quería decir que sí, que nunca se habría ido si lo hubiera sabido, pero la verdad era mucho más compleja. ¿El hombre que era hace 5 años se habría quedado? ¿O solo habría ofrecido apoyo financiero, manteniendo la distancia emocional que siempre había atesorado? «No lo sé», respondió honestamente. «Yo era una persona diferente entonces». «¿Y quién eres ahora, Miguel?». La pregunta fue casi un susurro. ¿El hombre que va a pedirle a la modelo que se case con él, o el hombre que acaba de enterarse de que tiene un hijo? Antes de que pudiera responder, Leo regresó corriendo, sosteniendo algo en sus manos. «Mira lo que encontré, mami. Un avión de madera. El hombre de la tienda dijo que está hecho a mano». «Es hermoso, cariño». Julieta sonrió, acariciando el cabello de su hijo. «¿Puedo, mami? Por favor». El niño parecía esperanzado, habiendo discutido claramente algo con el artesano de la tienda. «Está bien, pero solo por un momento». Leo se volvió hacia Miguel, extendiendo el pequeño avión de madera. «¿Quieres sostenerlo? El Señor dijo que trae buena suerte cuando se lo damos a alguien especial para que lo toque primero». El mundo pareció detenerse mientras Miguel recibía el regalo de las pequeñas manos. Algo tan simple, un juguete de madera. De repente llevaba el peso de todas las elecciones que había tomado y todas las que aún tenía que tomar. «Es muy especial», logró decir, su voz ronca de emoción. «Gracias, Leo». A lo lejos, Isabel observaba la escena, una expresión calculadora, reemplazando gradualmente su incomodidad inicial. La noche cayó sobre Casimiro de Abreu, con una velocidad típica de los pueblos pequeños. La cena en la casa de huéspedes se sirvió a la luz de las velas en el jardín, bajo un cielo estrellado que Miguel apenas podía recordar cuando había apreciado por última vez. Después de la cena, mientras ponían a Leo a dormir, los adultos se reunieron en la sala de estar. Carlos sirvió una bebida ámbar en pequeños vasos de cristal. «Cachaza casera», explicó, «envejecida en barriles de roble durante 20 años, perfecta para conversaciones difíciles». Isabel miró su reloj, un modelo discreto pero visiblemente caro. «Creo que me iré a la cama», anunció, dándole una mirada significativa a Miguel. «Ha sido un día inesperado». Cuando ella salió de la habitación, Carlos también se puso de pie. «Creo que ustedes dos tienen mucho de qué hablar», dijo, sus ojos sabios moviéndose entre Miguel y Julieta. «Solo recuerden, algunas estructuras, una vez rotas, nunca se pueden reconstruir exactamente como eran, pero a veces lo que se construye en su lugar es más fuerte, más verdadero». Con estas enigmáticas palabras, el anciano se retiró, dejándolos solos con el pesado silencio y el dulce aroma de la cachaza. «¿Por qué ahora?», Miguel finalmente preguntó. «¿Después de 5 años?» Julieta agitó el líquido en su vaso,
viendo la luz de las velas reflejarse en las facetas del cristal. No fue mi idea, admitió, pero cuando surgió la oportunidad, no pude rechazarla. ¿Qué oportunidad? Tu madre. Julieta lo miró a los ojos, la revelación colgando entre ellos como humo. Me encontró hace 6 meses. Miguel sintió que su sangre se helaba. ¿Mi madre? ¿Cómo? Investigadores privados. Aparentemente, ella siempre sospechó que podrías tener un hijo en alguna parte. Dijo que seguías un patrón predecible, una participación intensa seguida de una huida abrupta cuando las cosas se ponían emocionalmente profundas. La descripción de su comportamiento era impactante en su precisión. Era exactamente lo que había hecho con Julieta, y con otras antes que ella. ¿Isabel? ¿Ella también es parte de este plan? La sonrisa de Julieta era triste, casi compasiva. Tu novia es Amalia Vidal, una investigadora privada contratada por tu madre hace más de 1 año. No es una modelo internacional, Miguel. Tiene una licenciatura en Derecho y se especializa en localizar personas y construir perfiles de comportamiento. El impacto de la revelación fue como un golpe físico. Miguel se puso de pie abruptamente, su mente tambaleándose con las implicaciones. 2 años de una relación, todos los momentos íntimos, las confidencias intercambiadas, ¿todo parte de una trampa elaborada? No lo creo, murmuró, aunque en el fondo sabía que era verdad. Explicaba el misterioso mensaje, la serenidad calculada de Isabel, o más bien, Amalia, ante las extrañas situaciones del día. ¿Por qué mi madre haría esto?, preguntó, su voz ronca de emoción contenida. Eso, respondió Julieta suavemente, es algo que tendrás que preguntarle a ella. Estará aquí mañana. El amanecer en Casimiro de Abreu trajo una sinfonía de sonidos que Miguel había olvidado que existían. El canto de los pájaros, el suave susurro del viento en las hojas, el mugido lejano del ganado en las granjas vecinas. Sentado en el porche de la casa de huéspedes, una taza de café fuerte entre sus manos, el empresario observó cómo los primeros rayos de sol pintaban el lago de dorado, mientras su mente procesaba las revelaciones de la noche anterior. Isabel, o más bien, Amalia, no estaba en su habitación cuando él regresó. Su primer impulso fue llamar a su abogado, iniciar algún tipo de proceso legal contra esta invasión de la privacidad, esta elaborada manipulación. Pero algo lo detuvo. Quizás la cachaza envejecida, quizás la mirada sincera de Julieta, o quizás, solo quizás, el peso de una responsabilidad que estaba comenzando a tomar forma concreta en su conciencia. Siempre fuiste madrugador. La voz de su madre lo sobresaltó, haciéndolo casi derramar su café. Catalina de la Cruz, a los 65 años, mantenía la elegancia discreta y la postura impecable que siempre la había caracterizado. Vestida con una sencillez que aún gritaba sofisticación, se sentó en la silla junto a su hijo. Sus ojos, los mismos ojos marrones que él había heredado, estudiándolo con esa familiar intensidad. «Madre», Miguel logró decir, la sorpresa dando paso a la confusión y luego a la irritación. «Tienes mucho que explicar». «Lo tengo», asintió ella con calma, sirviéndose café del termo sobre la mesa rústica. «Al igual que tú». Y el silencio entre ellos se extendió por unos momentos, lleno solo por los sonidos de la naturaleza que despertaba. Miguel luchó por organizar sus pensamientos, por formular las preguntas correctas, por entender cómo su propia madre, la mujer que siempre había respetado su espacio, sus decisiones, su independencia, había orquestado una intervención tan elaborada en su vida.
¿Por qué? Fue todo lo que finalmente pudo preguntar. Catalina tomó un respiro profundo, sus ojos perdidos en el paisaje, por un momento antes de regresar a su hijo. «Porque te estás convirtiendo en tu padre», respondió con una suavidad que no disminuyó la fuerza de las palabras. «Y me prometí a mí misma, cuando te sostuve por primera vez, que haría todo lo que estuviera a mi alcance para evitar que eso sucediera». La mención de su padre hizo que Miguel se pusiera rígido. Arthur de la Cruz había sido un hombre de negocios despiadado, construyendo un imperio a costa de relaciones destruidas, incluido su matrimonio y su relación con su hijo. Había muerto solo en su penthouse de lujo, rodeado de riqueza y vacío de conexiones genuinas. «No soy como él», protestó Miguel, su voz baja pero firme. «No». Catalina levantó una ceja. «¿Cuántas relaciones has terminado a la primera señal de profundidad emocional? ¿Cuántas veces has abandonado a personas que se preocupaban por ti porque era más fácil que enfrentar tu propia vulnerabilidad? Tu padre hizo exactamente lo mismo, Miguel. La diferencia es que él me tenía a mí para limpiar el desorden». Las palabras golpearon a Miguel como piedras lanzadas con precisión, cada una encontrando una verdad que él había pasado años negando. «¿Y quién limpió mi desorden?», preguntó, temiendo la respuesta. «Nadie», respondió Catalina simplemente. Julieta rechazó cualquier contacto, cualquier ayuda. Cuando finalmente me enteré de Leo, a través de investigadores que contraté por una intuición puramente maternal, ella ya había reconstruido su vida aquí. ¿Cómo está ella ahora?», la pregunta se escapó antes de que Miguel pudiera contenerla. Una pequeña sonrisa se curvó en los labios de Catalina. «Extraordinaria. Usó su formación en ingeniería para especializarse en aviación. Vuela para 3 compañías diferentes. Criada a un hijo sola. Construyó una reputación impecable y, sin embargo, se tomó el tiempo para ser una parte activa de esta comunidad». El orgullo en la voz de su madre cuando hablaba de Julieta era indisimulable, y Miguel sintió una punzada de celos, no de la admiración por Julieta, sino de la fuerza de carácter que él mismo nunca había sido capaz de demostrar. «¿Y ahora?», preguntó, colocando la taza vacía sobre la mesa. «¿Qué esperas que suceda? ¿Que abandone mi vida, mis negocios, y me mude a este pequeño pueblo para jugar a la familia feliz?» La mirada que Catalina le dio a su hijo era una mezcla de decepción y esperanza obstinada. «Espero que tú, por primera vez en tu vida, enfrentes las consecuencias de tus elecciones en lugar de huir de ellas. Que conozcas a tu hijo, no porque tengas que hacerlo, sino porque él merece ser conocido. Y tal vez, solo tal vez, que aprendas que hay cosas más valiosas en esta vida que las fusiones corporativas y las ganancias trimestrales». Antes de que Miguel pudiera responder, el sonido de los pasos de los niños interrumpió la conversación. Leo apareció en el porche, todavía en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días», murmuró. Luego se quedó helado cuando vio a Catalina. Sus ojos se abrieron de par en par. La somnolencia fue reemplazada instantáneamente por una vibrante curiosidad. «¿Tú eres la señora del retrato?», Catalina sonrió, genuinamente sorprendida. «¿Retrato?». «En la oficina del abuelo Carlos», explicó Leo, acercándose con cautela. «Hay una foto tuya con él de hace mucho tiempo. El abuelo dijo que eras una gran amiga de la familia». Miguel miró a su madre, confundido. Catalina parecía igualmente sorprendida por la mención del retrato, pero rápidamente recuperó la compostura. «Sí, conocí a tu abuelo hace muchos años», confirmó, «incluso antes de que nacieras».
Leo estudió a Catalina con una intensidad casi cómica, su pequeña frente fruncida en concentración. «¿Te pareces a él?», declaró finalmente, señalando a Miguel. «Esa es mi madre», explicó Miguel. Las palabras sonaron extrañas en sus propios oídos. «Entonces eso te hace mi abuela». Los ojos de Leo se iluminaron con la comprensión. «¡Eres mi abuela!». Catalina le lanzó una mirada rápida a Miguel antes de asentir. «Sí, cariño, soy tu abuela». Lo que sucedió a continuación tomó a Miguel completamente por sorpresa. Leo se lanzó a los brazos de Catalina con total abandono, abrazándola como si hubiera encontrado un tesoro perdido. «¡Tengo abuela!», exclamó, la pura alegría en su voz haciendo que algo se rompiera dentro del pecho de Miguel. «Espera a que le diga a Pedro en la escuela. Él tiene 3 abuelas, pero su abuela no es tan bonita como tú». Catalina se rió, abrazando a su nieto con una naturalidad que hizo que Miguel se diera cuenta de que este no era su primer encuentro. El pensamiento debería haberlo enfurecido. Otra manipulación, otro secreto, pero en su lugar, sintió solo una profunda tristeza por los momentos que se había perdido, las primeras palabras, los primeros pasos, las primeras sonrisas que nunca había presenciado. «¿Ya desayunaste, campeón?», preguntó Catalina, apartándose lo suficiente para mirar el rostro animado de su nieto. «Todavía no. Mami dijo que puedo tomar chocolate caliente hoy, porque es un día especial». «¿Y qué día especial es este?». Miguel no pudo evitar preguntar. Leo lo miró como si la respuesta fuera obvia. «Día de visita importante. El abuelo Carlos dijo que la gente que viene de lejos merece chocolate caliente». La simplicidad de la lógica del niño hizo que Miguel sonriera involuntariamente. Había algo refrescante en la forma en que los niños veían el mundo, sin las capas de complicación que los adultos añadían a todo. «Leo, cariño», la voz de Julieta sonó desde la puerta del porche. «No molestes a los invitados tan temprano». «No los estoy molestando», protestó el niño. «Estoy conociendo a mi abuela». Julieta se quedó helada. Sus ojos se encontraron con los de Catalina en un diálogo silencioso que Miguel no pudo descifrar. Había historia allí, más profunda de lo que él había imaginado inicialmente. «Buenos días, Catalina», Julieta finalmente dijo, acercándose. «No sabía que llegarías tan temprano». «El primer vuelo», respondió Catalina simplemente. «Carlos me recogió en el aeropuerto». Otra pieza del rompecabezas. Carlos, el abuelo de Julieta, estaba claramente involucrado en esta conspiración familiar. Cuanto más descubría Miguel, más se daba cuenta de cuán elaborada había sido la red tejida a su alrededor. «Leo, ve a vestirte para el desayuno», instruyó Julieta suavemente. «Luego puedes mostrarle a Catalina tu nuevo modelo de aeropuerto». El niño asintió con entusiasmo antes de correr adentro, dejando a los 3 adultos en un silencio pesado, con tensión no resuelta. «¿Desde hace cuánto conoces a mi madre, exactamente?», Miguel finalmente le preguntó a Julieta. «Personalmente desde hace 6 meses», respondió ella, sentándose en la mesa. «Pero a través de cartas, casi 3 años». «¿Cartas?», Miguel miró a Catalina, incrédulo. «En la era digital». Su madre se encogió de hombros con elegancia. «Algunas conversaciones son demasiado sagradas para correos electrónicos que pueden ser pirateados o mensajes que pueden ser espiados. Y hay algo en la escritura a mano que obliga a la sinceridad, ¿no crees?». Antes de que Miguel pudiera procesar completamente esta nueva información, Amalia, la falsa Isabel, apareció en el porche, vestida con ropa práctica que contrastaba dramáticamente con el estilo elaborado que había mantenido durante los 2 años de su relación con Miguel. «Buenos días a todos»,
saludó, su acento sutilmente diferente de lo que Miguel estaba acostumbrado. Me imagino que es hora de que dejemos las pretensiones. Miguel se puso de pie abruptamente. 2 años, Amalia. 2 años de mentiras. Prefiero pensar en ello como 2 años de investigación en profundidad, respondió ella con calma. Y créeme, Miguel, aprendí mucho más sobre ti de lo que alguna vez necesité revelar a tu madre. ¿Por qué? La pregunta estaba dirigida a todos y a nadie en particular. ¿Por qué este teatro elaborado? ¿Por qué no solo me dijeron lo de Leo? Lo intentamos, respondió Julieta suavemente. En los primeros meses después de que me enteré de que estaba embarazada, envié docenas de correos electrónicos, dejé innumerables mensajes, todos bloqueados, todos ignorados. Y cuando finalmente te encontré, continuó Catalina, estabas tan inmerso en tu mundo de negocios, tan convencido de tu propia narrativa, que cualquier mención de responsabilidades pasadas era inmediatamente rechazada. Necesitábamos que vieras, agregó Amalia, no solo que te enteraras, no solo que lo supieras intelectualmente, sino que vieras a tu hijo, sintieras su realidad, entendieras lo que te estabas perdiendo antes de que fuera demasiado tarde. Miguel se sentó de nuevo, aturdido por la brutal sinceridad de estas 3 mujeres, que cada una a su manera habían conspirado para enfrentarlo con la verdad que había pasado años evitando. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó, su voz más vulnerable de lo que jamás había permitido en público. Eso, respondió Julieta, depende enteramente de ti, no del imperio de la cruz, no del impecable director ejecutivo, no del hombre que construyó rascacielos y resorts exclusivos. Depende de Miguel, el hombre, el padre, la persona que elijas ser a partir de hoy. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Carlos, llevando una bandeja con pasteles caseros y más café fresco. El anciano evaluó la escena con ojos astutos antes de sonreír. Veo que las presentaciones formales se han hecho, comentó casualmente. Excelente. Odio los secretos en el desayuno. Dificultan la digestión. El comentario, tan mundano en medio de la intensidad emocional del momento, provocó risas renuentes alrededor de la mesa, aliviando momentáneamente la tensión. Catalina, continuó Carlos, sentándose a la cabecera de la mesa. Leo está ansioso por mostrarte su colección. Creo que heredó el ojo técnico de su abuelo. La mención casual de la relación hizo que Miguel levantara la vista. Eras piloto, recordó, conectando los puntos. En las fotos del pasillo. Carlos asintió. 42 años de carrera. Empecé en pequeños aviones de carga y terminé comandando Boeing 747-47s para Varig. La pasión por volar ha estado en la familia por 3 generaciones ahora. 4, corrigió Catalina suavemente. El padre de Miguel también estaba fascinado por la aviación, aunque nunca persiguió una carrera. Otra revelación inesperada. Miguel miró a su madre, confundido. Papá rara vez hablaba de algo que no podía controlar por completo, respondió Catalina. ¿Y el cielo, Miguel? El cielo nunca se puede controlar de verdad. Solo se puede respetar, entender, navegar con humildad. La analogía no pasó desapercibida. Miguel vislumbró por primera vez la posibilidad de que a su vida, tan cuidadosamente planificada, tan rígidamente controlada, le estuviera faltando exactamente lo que la haría significativa: la capacidad de adaptarse a lo inesperado, de navegar lo incontrolable, de encontrar la belleza en la imprevisibilidad. Leo regresó en ese momento, ahora completamente vestido y rebosante de energía.
Abuela, ¿vienes a ver mi colección ahora? Tiene un avión igual que en el que vino el señor Miguel. Es un Gulfstream G150. Miguel miró a su hijo, con una nueva perspectiva. Este pequeño ser, a quien él no había ayudado a criar, a quien no había conocido hasta ayer, ya había absorbido conocimientos sobre aviación que muchos adultos no poseían. La precisión técnica, la atención al detalle, la pasión por el conocimiento eran rasgos que él reconocía en sí mismo, aunque dirigidos a campos diferentes. ¿Por qué no vamos todos?, sugirió, sorprendiéndose a sí mismo. A mí también me gustaría ver tu colección, Leo. La sonrisa que iluminó el rostro del niño fue como un rayo de sol perforando nubes pesadas, brillante, inesperada, transformadora. Por un breve momento, Miguel vislumbró lo que podría haber sido, y quizás lo que aún podría ser. Mientras seguían a Leo por el pasillo de la casa de huéspedes, Julieta se acercó a Miguel, su voz lo suficientemente baja como para que solo él la escuchara. «Tiene tu sonrisa», comentó, «y tu terquedad». No había amargura en sus palabras, solo una simple afirmación de hechos biológicos innegables. Miguel asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas para el momento. La visita a la habitación de Leo se convirtió en una lección improvisada sobre aviación, con el niño mostrando un conocimiento sorprendente para su edad. Con cada explicación entusiasta, cada demostración meticulosa, Miguel sintió que algo desconocido crecía en su pecho. Una mezcla de orgullo, admiración y tristeza por los años perdidos. Las horas se convirtieron en días, ya que la supuesta falla técnica del jet se extendió convenientemente. Miguel descubrió que su teléfono misteriosamente no tenía una señal adecuada para videoconferencias, lo que lo limitaba a correos electrónicos y mensajes de texto breves a su equipo. El Imperio de la Cruz continuaría funcionando sin su constante presencia, una realización tanto liberadora como perturbadora para un hombre que siempre se había creído indispensable. En la tarde del tercer día, Miguel se encontró sentado junto al lago, viendo a Leo alimentar a los patos con trozos de pan viejo. Junto al niño, Catalina se reía de algo que él había dicho, sus ojos brillando con una alegría que Miguel rara vez había presenciado. «Ha conquistado por completo a mi madre», comentó cuando Julieta se acercó, trayendo una bandeja con limonada fresca. «Leo tiene ese efecto en la gente», respondió ella, sentándose en el banco rústico junto a él. «Es como si pudiera ver directamente a través de las capas que hemos construido a lo largo de los años». Miguel asintió, observando a su hijo. Todavía era extraño pensar en él de esa manera, corriendo tras un pato particularmente audaz que intentaba robarle el pan directamente de las manos. ¿Sabe él? Finalmente hizo la pregunta, que lo había estado consumiendo durante días. Sobre mí, quiero decir. Julieta tomó un sorbo de limonada, sus ojos fijos en la escena frente a ella. Él sabe que su papá es alguien que no pudo estar presente, que trabaja lejos, que un día podría ser parte de su vida. Mentiras piadosas, murmuró Miguel. Verdades adaptadas, corrigió Julieta. Leo todavía es demasiado pequeño para entender el abandono o el rechazo. Cuando sea mayor, si decides ser parte de su vida, él entenderá que las personas cometen errores, aprenden y crecen. ¿Y si no tomo esa decisión? La pregunta se escapó antes de que pudiera contenerla. Julieta se giró para mirarlo, sus ojos verdes estudiándolo intensamente. Entonces continuaré criando a nuestro hijo para que sea un hombre mejor que su padre. Un hombre que enfrenta sus responsabilidades en lugar de huir de ellas.
La dureza de las palabras contrastaba con la suavidad de su voz, haciéndolas aún más impactantes. Miguel se dio cuenta de que, a pesar de todo, Julieta no lo odiaba. Simplemente lo veía con absoluta claridad, sin las ilusiones que él había cultivado sobre sí mismo durante tanto tiempo. ¿Por qué la aviación?, preguntó, cambiando de tema. De todas las carreras que podrías haber seguido, con tu brillantez, ¿por qué elegiste una que te mantiene constantemente en movimiento? Una leve sonrisa se curvó en sus labios. Quizás porque en el cielo, Miguel, no hay forma de fingir un control absoluto. Puedes tener el mejor entrenamiento, la aeronave más avanzada, la planificación más meticulosa, pero aún estarás a merced de elementos que no puedes dominar. El viento, las corrientes de aire, los cambios repentinos del clima. ¿Y eso es liberador para ti? Es honesto, respondió ella simplemente. Y después de años de vivir una ilusión de seguridad a tu lado, he descubierto que prefiero 1000 veces la honestidad de la incertidumbre a la falsa seguridad de las promesas vacías. Miguel sintió el impacto de las palabras como un golpe físico. Era cierto. Había construido relaciones basadas en promesas implícitas que nunca tuvo la intención de cumplir, en expectativas que había alimentado sin siquiera considerar su costo emocional para los demás. Antes de que pudiera responder, Leo vino corriendo hacia ellos, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. «¡Mira lo que encontré!», exclamó, abriendo sus pequeñas manos para revelar una pequeña tortuga. «El abuelo Carlos dijo que es una cría de tortuga tigre. ¿Podemos construirle una casita en el lago?». Miguel miró a Julieta, sin saber cómo responder. Ella asintió ligeramente, dándole permiso silencioso para participar en este momento. «Creo que la pequeña tortuga ya tiene una casa», respondió, sorprendiéndose con la naturalidad en su voz. «Todo el lago es su hogar. Si la llevamos a otro lugar, podría extrañar a su familia». El rostro de Leo se puso serio mientras consideraba las palabras. «¿Igual que tú extrañaste a tu familia cuando te fuiste a trabajar lejos?». La pregunta inocente golpeó a Miguel con una fuerza inesperada. ¿Cómo explicarle a un niño que él había elegido deliberadamente la distancia en lugar de la conexión? Que trabajar lejos era una historia fabricada para suavizar una verdad mucho más dolorosa? «A veces», respondió con cuidado, «los adultos cometen errores. Creen que están haciendo lo correcto, pero luego se dan cuenta de que han perdido cosas importantes en el camino». Leo estudió su rostro con una intensidad sorprendente para un niño tan pequeño. «¿Cómo qué?». «Como conocer a personas maravillosas», respondió Miguel honestamente. «¿Como tú?». La sonrisa regresó al rostro del niño. «Puedes visitarnos cuando quieras. Tenemos una habitación de invitados y el abuelo Carlos hace panqueques los domingos». La simplicidad de la oferta, la generosidad sin complicaciones, hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Miguel. ¿Cómo podía este pequeño ser, que nunca había recibido nada de él, ofrecer tan libremente lo que tenía? «Gracias, Leo», logró decir, acariciando el cabello del niño. «Eso es muy amable». Después de liberar cuidadosamente a la tortuga en el agua, Leo corrió de regreso a Catalina, quien lo esperaba con un paquete misterioso que sospechosamente parecía un kit de modelo de avión. «Es extraordinario», comentó Miguel, viendo a su hijo alejarse. «Lo es», estuvo de acuerdo Julieta. A pesar de todo, el silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Amalia, ahora vestida con ropa práctica, que contrastaba dramáticamente con el elaborado vestuario que había mantenido como Isabel. «Llegaron noticias de Río», anunció, sentándose con ellos.
Las piezas para el avión finalmente han sido localizadas. Estarán aquí mañana por la tarde. Miguel levantó una ceja. ¿Por fin han decidido terminar con nuestra pequeña intervención familiar? Amalia sonrió sin humor. Mi trabajo está hecho, Miguel. Lo que hagas con la información que has obtenido es enteramente tu elección. ¿Y qué elección es esa, exactamente?, preguntó, la irritación creciendo en su voz. ¿Abandonar la vida que construí para convertirme en un papá de fin de semana? ¿O simplemente firmar generosos cheques de manutención y seguir como si nada hubiera pasado? Julieta se levantó abruptamente. Esta es una conversación que prefiero no presenciar. Con permiso. Mientras ella se alejaba, Amalia la observó con una expresión pensativa antes de volverse hacia Miguel. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil de mi trabajo durante los últimos 2 años? Preguntó retóricamente. No fue pretender estar interesada en tus interminables historias de negocios o participar en tediosos eventos corporativos. Fue presenciar a un hombre inteligente y capaz de vivir una vida completamente vacía, sin siquiera darse cuenta. ¡Vacía!, repitió Miguel, indignado. Construí un imperio que emplea a miles de personas. Transformé vecindarios enteros. Revolucioné el mercado inmobiliario de lujo del país. Y cuando regresas a tu penthouse de 50 millones por la noche, ¿quién está allí para escuchar sobre tu día?, preguntó Amalia suavemente. Cuando recibes un premio, ¿quién celebra genuinamente tu éxito? Cuando te enfermas, ¿quién te sostiene la mano? Las preguntas colgaron entre ellos, incómodamente precisas. Miguel miró hacia otro lado, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de Amalia. Tu madre no hizo esto por crueldad, Miguel, continuó ella. Lo hizo por amor, porque vio a su propio esposo recorrer el mismo camino y terminar solo, a pesar de toda su riqueza y poder. ¿Qué sabes tú de mi padre?, preguntó Miguel a la defensiva. Sé que él también tuvo un hijo que no reconoció, respondió Amalia con calma. Un hijo que creció sin conocer sus verdaderos orígenes, hasta que una rara enfermedad genética reveló la verdad. Miguel sintió que su sangre se helaba en sus venas. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu madre. Amalia se puso de pie. Algunas historias no son mías para contarlas. Se alejó, dejando a Miguel con más preguntas que respuestas, un patrón que parecía definir sus días en ese pequeño pueblo. Esa noche, la casa de huéspedes organizó una cena especial en el jardín, iluminado por linternas de colores colgadas de los árboles. Se había puesto una mesa larga, cubierta con un mantel de lino blanco y decorada con flores silvestres en jarrones rústicos. La comida, sencilla pero deliciosa, se sirvió en platos de cerámica artesanal, acompañada de vino tinto producido en una bodega cercana. A Leo se le permitió quedarse despierto más allá de su hora habitual, participando en la comida con los adultos, aunque su energía claramente comenzó a flaquear a medida que avanzaba la noche. Finalmente, se quedó dormido en el regazo de Julieta, quien continuó participando en la conversación mientras acariciaba suavemente el cabello de su hijo. «Es hora de acostarlo», murmuró ella, tratando de levantarse sin despertar al niño. ¿Puedo ayudar?, Miguel se ofreció impulsivamente. Julieta dudó por un momento antes de asentir. Con cuidado, Miguel tomó a Leo en sus brazos, sorprendiéndose de lo mucho que pesaba el pequeño cuerpo. Un peso reconfortante que parecía llenar un vacío en su pecho que ni siquiera sabía que existía. Siguiendo a Julieta por el pasillo, entró en la habitación del niño, ahora familiar, después de días de visitas, para ver su colección de aviones y escuchar interminables historias sobre pilotos famosos
y aeronaves extraordinarias. Con una ternura que no sabía que poseía, Miguel acostó a Leo en la cama, en forma de cabina. El niño se movió ligeramente, pero no se despertó cuando Julieta le quitó cuidadosamente los zapatos y lo cubrió con un edredón decorado con nubes y aviones. ¿Siempre duerme así?, preguntó Miguel en voz baja. Tan plácidamente. La mayoría de las noches, respondió Julieta, ajustando la posición de la almohada. Excepto cuando hay tormentas. Le tiene miedo a los truenos. Otro detalle sobre su hijo que Miguel nunca habría sabido si no fuera por esta elaborada intervención. ¿Cuántos otros había? Primer diente, primera palabra, primer paso. Hitos que había perdido irremediablemente. ¿Por qué me dejas entrar en su vida ahora?, preguntó cuando salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta según las instrucciones de Julieta. Después de 5 años de mantenerlo alejado de mí, Julieta se apoyó contra la pared del pasillo, sus ojos estudiándolo con esa familiar intensidad que siempre lo dejaba incómodamente expuesto. Porque Leo está empezando a hacer preguntas que ya no puedo responder con historias sobre pilotos en rutas internacionales, respondió honestamente. Porque él merece la oportunidad de conocer su historia completa, incluso si eso incluye un padre que eligió no ser parte de su vida. ¿Y si quiero ser parte de ella ahora? Las palabras se escaparon antes de que Miguel pudiera considerarlas por completo. Eso dependería enteramente de tus términos, Miguel, respondió Julieta, cruzando los brazos a la defensiva. Leo no es un proyecto de fin de semana o una obligación social para impresionar a los inversores. Es una persona completa, con necesidades emocionales, con expectativas, con un corazón que se puede romper fácilmente. Yo no haría eso, protestó Miguel. Ya lo hiciste, respondió Julieta simplemente. Conmigo, con otras antes que yo, me imagino. Es un patrón, Miguel, uno que tu madre reconoció porque vivió con tu padre. La pregunta es, ¿estás dispuesto a romper este ciclo? ¿De verdad? ¿O solo estás reaccionando emocionalmente a una situación que pronto parecerá menos urgente cuando estés de vuelta en tu mundo de rascacielos y cuentas bancarias en el extranjero? La brutal franqueza de sus palabras golpeó a Miguel como agua fría, despertándolo a verdades que había evitado confrontar durante toda su vida adulta. No lo sé, admitió finalmente, la honestidad dolorosa pero necesaria. Quiero creer que lo soy. Quiero ser mejor de lo que fue mi padre, pero no sé si sé cómo. El rostro de Julieta se suavizó ligeramente ante esta vulnerabilidad inesperada. Nadie nace sabiendo cómo ser padre, Miguel. Es una habilidad que se aprende a diario, a través de prueba y error. La diferencia es que algunos eligen aprender, mientras que otros huyen a la primera señal de dificultad. Miguel asintió, finalmente entendiendo la magnitud de la elección ante él. No se trataba solo de reconocer legalmente a Leo o proporcionar apoyo financiero. Se trataba de comprometerse con un viaje de crecimiento personal que requeriría más valor de él que cualquier negociación de negocios que jamás hubiera exigido. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de la ventana de la habitación de invitados, despertando a Miguel de un sueño sorprendentemente profundo. Por un momento, se sintió desorientado, acostumbrado al panorama de rascacielos que su penthouse en São Paulo ofrecía. En su lugar, solo vio cielo azul, montañas distantes y el brillo dorado del lago a través de la ventana. Había pasado una semana desde su llegada no planificada a Casimiro de Abreu. Una semana que se sintió simultáneamente como un instante y una eternidad. La falla técnica del jet finalmente se había resuelto, y hoy era el día para irse o para elegir quedarse de alguna manera.
Se levantó y caminó hacia la ventana. En el jardín de abajo, Leo jugaba con un pequeño avión de planeador, corriendo y lanzándolo al aire repetidamente, ajustando el ángulo con cada intento, aprendiendo intuitivamente sobre aerodinámica a través del juego. Julieta lo observaba de cerca, sonriendo mientras bebía su taza de café de la mañana. Miguel sintió una punzada aguda en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. La escena de abajo era un vistazo a una vida que nunca había vivido, a una posibilidad que había desechado sin siquiera entender su valor. Su teléfono vibró en la mesita de noche. La señal, milagrosamente restaurada la noche anterior, trajo docenas de correos electrónicos, mensajes y notificaciones. Su imperio llamándolo de vuelta. Una notificación en particular llamó su atención. Las acciones de Dawson Incorporaciones habían caído un 3% después de rumores sobre un heredero no reconocido del director ejecutivo. La noticia ya se había filtrado entonces, probablemente obra de algún empleado en el aeropuerto que reconoció al famoso empresario abordando con la modelo internacional y desembarcando en un pequeño pueblo con una piloto y un niño que era su imagen en el espejo. Otro correo electrónico, este de su director financiero, advertía de una reunión urgente de la junta necesaria para controlar los daños a la imagen de la compañía. Miguel casi se rió de la ironía. Toda su vida adulta dedicada a construir una reputación impecable. Y ahora la existencia de su propio hijo era considerada un daño a controlar. Se vistió lentamente, cada movimiento deliberado, como si estuviera tomando una decisión con cada botón que abrochaba, cada elección de ropa. Cuando finalmente bajó para el desayuno, encontró a la familia reunida en el jardín. No solo Julieta y Leo, sino también Carlos, Catalina y sorprendentemente Amalia, todavía presente a pesar de que su misión estaba técnicamente completa. «Buenos días», saludó, sintiéndose extrañamente nervioso, como si estuviera a punto de dar una presentación crucial a los inversores, en lugar de tomar café con personas que, de diferentes maneras, eran su familia. «¡Miguel!», Leo saludó animadamente. «Mira lo lejos que puede volar mi avión ahora». El niño lanzó el pequeño planeador, que esta vez trazó un elegante arco en el aire antes de aterrizar suavemente en el césped a varios pies de distancia. «Impresionante», comentó Miguel genuinamente, sentándose en la mesa. «¿Ajustaste el ángulo de las alas?». Leo asintió con entusiasmo. «El abuelo Carlos me mostró cómo. Todo se trata de aerodinámica». Leo tiene una comprensión intuitiva de la física que es realmente notable para su edad, comentó Julieta, pasándole a Miguel una taza de café. Su maestro de ciencias dice que hace preguntas que muchos adultos no se les ocurrirían hacer. El orgullo en su voz era evidente, al igual que la implicación silenciosa. Te perdiste todo esto. 5 años de logros, descubrimientos, primeras veces. Me imagino que estás ansioso por regresar a la civilización, comentó Carlos, mirándolo por encima de sus lentes de lectura, el periódico local abierto frente a él. El jet está listo desde anoche. En realidad, Miguel comenzó, sorprendiéndose con las palabras que siguieron. Estaba pensando en quedarme unos días más, si no es un inconveniente. El silencio que siguió fue elocuente. Julieta levantó la vista de su taza, visiblemente sorprendida. Catalina sonrió suavemente, como si hubiera previsto este momento. Leo, ajeno a las complejidades de los adultos, simplemente celebró. «Sí, podemos ir al Museo de Aviación en Macaé. Hay un Spitfire de verdad allí». «Eso sería aceptable», respondió Julieta con cuidado, sus ojos estudiando a Miguel con una cautela recién despertada.
Tengo algunas reuniones virtuales que no puedo posponer, explicó Miguel, pero se pueden hacer desde aquí, y me gustaría conocer mejor la rutina de Leo. Esa tarde, mientras Leo estaba en la escuela, Miguel finalmente tuvo la conversación que había estado evitando con su madre. Sentados junto al lago, lejos de los oídos de los demás, Catalina confirmó lo que Amalia había insinuado. Tu padre tuvo otro hijo, 3 años mayor que tú, reveló con calma, con una secretaria de la compañía, antes de que nos conociéramos. Cuando ella quedó embarazada, él la despidió y negó cualquier responsabilidad. ¿Y cómo te enteraste?, preguntó Miguel, sintiendo una extraña mezcla de conmoción y un alivio inexplicable, como si un misterio que ni siquiera sabía que existía finalmente tuviera sentido. Cuando tenías 12 años, recibimos una llamada del hospital. Un niño de 15 años necesitaba urgentemente un trasplante de médula ósea. Tenía una rara condición genética que también aparece en la familia de tu padre. Los médicos habían rastreado a posibles donantes compatibles. ¿Y él era mi hermano? Rodrigo. Catalina proporcionó el nombre suavemente. Era tu medio hermano. Sí, confirmó. Tu padre lo negó hasta el final, incluso cuando las pruebas lo confirmaron. Se negó a ayudar. Te prohibió que te hicieran la prueba como posible donante. Miguel cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de esta revelación. ¿Y qué le pasó a él? Encontró otro donante, menos compatible. Sobrevivió, pero con complicaciones. Vive en Canadá ahora. Es profesor universitario de ingeniería. ¿Te mantuviste en contacto? Discretamente. Tu padre nunca lo supo. Rodrigo se puso en contacto conmigo cuando tenía 20 años, queriendo saber su historia. No estaba enojado, solo curioso. Es un hombre extraordinario, Miguel. Te caería bien. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Toda su vida creyó que era hijo único, criado por un padre emocionalmente distante, pero al menos físicamente presente. Ahora descubría que era parte de un patrón, un ciclo de abandono, que estaba peligrosamente cerca de repetir. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Porque estás en la misma encrucijada en la que estaba tu padre. 2 veces eligió el camino de la menor implicación emocional, con Rodrigo y luego contigo, a su manera. La pregunta es, ¿qué elección harás tú, Miguel? Esa noche, después de ayudar a Leo con su tarea, una experiencia sorprendentemente gratificante, Miguel encontró a Julieta sola en el porche, mirando las estrellas. Sin preámbulos, dijo, «Quiero ser parte de su vida. No sé cómo, no sé si seré bueno en eso, pero quiero intentarlo». Julieta continuó mirando el cielo por un largo momento antes de responder. No es una decisión simple, Miguel. No se trata solo de visitas ocasionales o costosos regalos de cumpleaños. Se trata de consistencia, compromiso, de estar presente incluso cuando es inconveniente. Lo sé, respondió, acercándose para mirar el mismo cielo que ella estaba contemplando. Estoy dispuesto a aprender, a cambiar lo que sea necesario. ¿Por qué? La pregunta era simple, pero cargada de significado. ¿Por qué ahora? ¿Después de 5 años? Miguel consideró varias respuestas, algunas calculadas para impresionarla, otras para despertar lástima. Pero, al final, eligió la verdad simple y cruda, porque cuando miro a Leo, veo a la persona que podría haber sido si hubiera aprendido temprano, que la conexión es más importante que el control, y porque no quiero que crezca pensando que no fue lo suficientemente importante como para que yo cambiara. Algo en el rostro de Julieta se suavizó casi imperceptiblemente. No será fácil, para ninguno de nosotros,
Las cosas que realmente importan rara vez lo son, respondió, sorprendiéndose con una sabiduría que nunca supo que poseía. En los días que siguieron, Miguel comenzó el delicado proceso de integrarse en la vida de Leo, sin perturbar la estabilidad que Julieta había construido con tanto cuidado. Participó en un día de puertas abiertas en la escuela, donde Leo lo presentó orgullosamente como un amigo de la familia que construye edificios enormes. Lo acompañó a la práctica de natación, descubriendo que el niño había heredado no solo su aptitud para los números, sino también su espíritu competitivo. Cada nuevo detalle sobre su hijo era un tesoro, desde la forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba, hasta su inexplicable aversión a los guisantes, o cómo tarareaba suavemente mientras dibujaba. En videoconferencias con su equipo ejecutivo, Miguel sorprendió a todos al anunciar una licencia parcial de 3 meses. Delegó responsabilidades, reorganizó proyectos y, por primera vez en su carrera, priorizó algo por encima de los negocios. La junta no está contenta, le comentó a Amalia durante uno de los raros momentos en que hablaron a solas. ¿Creen que estoy teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad? ¿Y la estás teniendo?, preguntó ella, su papel de investigadora aparentemente nunca abandonado por completo. Estoy teniendo una crisis de identidad, corrigió con una sonrisa irónica. Estoy descubriendo que el hombre que creí ser toda mi vida adulta es solo una fracción del hombre que puedo ser. En la mañana del 15º día, en Casimiro de Abreu, mientras tomaban café en el porche ahora familiar, Leo hizo la pregunta que todos sabían que eventualmente llegaría. «Eres mi papá, ¿verdad?». El silencio que siguió fue absoluto. Julieta se quedó helada, su taza a medio camino de sus labios. Catalina y Carlos intercambiaron miradas preocupadas. Amalia se levantó discretamente y se alejó, dándoles privacidad. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo sus ojos fijos en los del niño, ojos tan parecidos a los suyos, observándolo con una mezcla de curiosidad y sabiduría más allá de sus años. «Sí», respondió simplemente. «Soy tu papá». Leo asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. «¿Por qué no vivías con nosotros?». La pregunta, tan directa e imposible de evadir, exigió una honestidad igual. Miguel miró brevemente a Julieta, quien asintió ligeramente, dándole permiso para navegar estas delicadas aguas. «Porque cometí un error», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Un gran error. Cuando tu mamá y yo nos conocimos, no sabía cómo ser la persona que ella y tú merecían. Entonces, en lugar de aprender, huí». «¿Como un cobarde?», preguntó Leo. La inocencia de la infancia le permitía una franqueza que ningún adulto se atrevería. Miguel sintió el impacto de la palabra, pero no desvió la mirada. «Sí, como un cobarde, pero estoy tratando de ser más valiente ahora». Leo consideró esto por un momento, su pequeña frente fruncida en concentración. El abuelo Carlos dice que ser valiente no es no tener miedo, es hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo. «Tu abuelo es un hombre sabio», respondió Miguel, sintiendo una gratitud inesperada por el anciano que había ayudado a criar a su hijo en su ausencia. «¿Vas a vivir con nosotros ahora?». La siguiente pregunta hizo que todos los adultos contuvieran la respiración. «No, cariño», intervino Julieta suavemente, «pero tu papá quiere ser parte de tu vida, de una manera diferente». «¿Cómo?», insistió Leo, mirando entre los dos. Miguel tomó un respiro profundo antes de responder. «Quiero conocerte, Leo. Aprender sobre tus aviones, tus amigos, tus historias favoritas. Quiero estar allí para tus juegos y presentaciones escolares. No puedo cambiar el pasado,
pero podemos construir un futuro juntos si quieres. Leo consideró la propuesta con una seriedad sorprendente para alguien tan joven. Finalmente, extendió su pequeña mano hacia Miguel. Tenemos un trato entonces, pero tienes que prometer que nunca volverás a ser un cobarde. Miguel tomó la pequeña mano ofrecida, sintiendo el enorme peso de la promesa que estaba a punto de hacer. Prometo intentarlo todos los días, respondió, sabiendo que era la única promesa honesta que podía ofrecer. 3 meses después, Miguel observaba desde el asiento del copiloto, mientras Julieta pilotaba el pequeño Cessna sobre las verdes montañas. En el asiento trasero, Leo señalaba con entusiasmo las formaciones de nubes y los detalles del paisaje de abajo, su voz animada amplificada por el auricular. Mucho había cambiado desde ese primer vuelo interrumpido. Miguel había cumplido su palabra, reorganizando su vida para incluir visitas regulares a Casimiro de Abreu. Alquiló una casa en la ciudad para los fines de semana. Aprendió a cocinar mal los platos favoritos de Leo e incluso comenzó a tomar lecciones de vuelo, no para competir con Julieta, sino para comprender mejor el mundo que tanto fascinaba a su hijo. Las corporaciones de la Cruz habían sobrevivido al escándalo inicial, y después de una conferencia de prensa donde Miguel reconoció públicamente la paternidad de Leo, las acciones se habían estabilizado. Algunos inversores conservadores se fueron. Otros, sorprendentemente, vieron la transparencia como una señal positiva de madurez corporativa. «Mira, papá», la voz de Leo en el auricular todavía causaba una oleada de emoción en Miguel cada vez que lo llamaba así, un título que lentamente estaba aprendiendo a ganarse. «Ese es nuestro lago allá abajo». «Lo veo», respondió, sonriendo ante el entusiasmo de su hijo. «Se ve aún más hermoso desde arriba. Todo se ve diferente cuando cambias de perspectiva», comentó Julieta, ajustando suavemente los controles. «¿Listo para tomar el mando por 1 minuto?» La oferta sorprendió a Miguel. «¿Estás segura?» «Estamos en altitud de crucero, cielo despejado, condiciones perfectas», respondió ella, esa leve sonrisa que estaba comenzando a reconocer de nuevo, curvando sus labios. «Además, tengo buenos reflejos si empiezas a llevarnos hacia una montaña». Con cuidado, Miguel colocó sus manos en los controles, sintiendo la sutil vibración de la aeronave, la responsabilidad literal de 3 vidas en sus manos. Era aterrador y estimulante al mismo tiempo. «¿Estás volando, papá?», exclamó Leo, el orgullo evidente en su voz. «Lo estoy», confirmó Miguel, concentrándose intensamente en mantener el avión nivelado. «Estoy volando». Pero, de alguna manera, esas simples palabras llevaban un significado mucho más profundo, no solo sobre controlar una aeronave, sino sobre finalmente tomar el control de su propia vida, sus elecciones, sus responsabilidades. El cielo abierto frente a él, infinito en sus posibilidades, parecía el escenario perfecto para este momento de claridad. Miguel de la Cruz, que había pasado su vida construyendo estructuras que tocaban el cielo, finalmente estaba aprendiendo a volar, no solo, como siempre había creído que era más eficiente, sino acompañado, guiado, apoyado por personas que, de diferentes maneras, formaban la familia que nunca supo que necesitaba. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Leo, su voz llena de expectativa. Miguel intercambió una mirada con Julieta, antes de responder, encontrando en sus ojos no el amor que alguna vez habían compartido, sino algo igualmente valioso: respeto, comprensión mutua y la promesa silenciosa de un futuro donde ambos pondrían las necesidades de su hijo por encima de todo lo demás.
A donde tú quieras, respondió Miguel, queriendo decir mucho más que solo el destino del vuelo. El cielo es el límite.